Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com, nuevamente a través de Cosmic DT. Este video es algo que hace tiempo quería comentar con ustedes. La primera vez que tuve información respecto a este caso del Dr. Cliff Baxter fue a través de uno de los libros de David Wilcock e Ileana, que está con nosotros ahora. Hola chicos, hola a todos. Seguramente recordará algunos datos, pero en este caso no vamos a tomar la información de David Wilcock. Lo que vamos a hacer es compartir 3 artículos que están disponibles en la internet con información de diferentes puntos de vista, ¿no? Empezando con la información que dio el New York Times hace un tiempo, haciendo una reseña de quién fue el Dr. Cliff Baxter, quien hizo experimentos con plantas, ¿no? Y esto de que el Dr. Baxter descubrió que las plantas sienten o tienen emociones es algo que nos hace pensar también en cómo estamos conectados nosotros los seres humanos con todo el cosmos, con todo el universo en realidad, ¿no? E inclusive, obviamente, con las plantas que también forman parte del universo que vemos al menos con los sentidos que tenemos, ¿no? Entonces, esto es una reseña que hizo el New York Times, la revista New York Times, sobre el Dr. Cliff Baxter, nacido en 1924, dice. Y bueno, el autor aquí dice, le habló a las plantas y las plantas le respondieron, ¿no? Aquí vemos una imagen del Dr. Cliff Baxter haciendo uno de sus experimentos con una de sus máquinas que eran, para los que no lo saben, eran detectores de mentiras, que es lo que inventó el Dr. Cliff Baxter, ¿no? Conectando estos aparatos a las plantas, es que descubrió esto. Esto fue escrito por Josh Eels. Dice, Grover Cleveland Baxter Jr., ese era su nombre, ¿no? Su diminutivo era Cliff, ¿no? Siempre pudo identificar a un mentiroso. Y como le gustaba contar siempre, él sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero sus intereses en el engaño pronto lo llevaron a formar parte del cuerpo de contrainteligencia del ejército, en donde se especializó en la hipno y narcointerrogación, también conocidos como los sueros de la verdad, ¿no? Los que hemos visto, tanto de esto que hemos visto en las películas, ¿no? Que le inyectan cosas a la gente para que confiese, ¿no? Luego, en 1948, se unió a la CIA. Ojo, fíjense en dónde trabajó este señor. En donde él denunciaba que había fundado o había inventado, ¿no?, el programa de polígrafos de esa agencia. Es decir, parece que él fundó ese programa de interrogatorio de la CIA. Una década después, Baxter se mudó a Nueva York y luego abrió una escuela que se llamaba la Escuela Baxter de la Detección de Mentiras, en donde él enseñaba, él fue profesor de los detectives del Departamento de Policía de Nueva York y también de agentes del FBI. Él testificó en cortes judiciales y ante el Congreso, y su famosa técnica de comparación de la zona Baxter, como le llaman, ¿no?, que es una metodología para conducir o manejar los polígrafos, es aún ampliamente utilizada. Bueno, me avisa si es que notas algo extraño, Ileana, en lo que estoy leyendo, ¿no? Luego dice, el éxito de Baxter hizo que se convirtiera en una leyenda para las fuerzas de la ley. Pero como él siempre decía que él estaba más feliz de probar que la gente era inocente, ¿no?, en vez de que fuera mentirosa. Culpable. Sí. Me gusta pensar en el polígrafo, dijo alguna vez, como un detector de la verdad, más que detector de mentiras. Bien. Pero todo esto, dice New York Times, fue un preludio al verdadero trabajo de su vida, de Baxter, el cual empezó en las primeras horas. Temprano en las mañanas. Sí, en las primeras horas de la mañana del 2 de febrero de 1966. Baxter
había estado despierto toda la noche en su oficina de la calle 46 Oeste en Nueva York y acababa de vaciar o Servirse. acababa de servirse, perdón, una copa de café cuando notó una planta en la oficina, ¿no? Bueno, no sé, este debe ser el nombre científico, supongo, una Dracaena fragans, que su secretaria había llevado para decorar la oficina. Y bueno, Baxter, de un momento a otro, tuvo una, bueno, lo que dice acá es que Baxter, en base a la vena juguetona que tenía por su pasado militar y en broma, ¿no? Él había estudiado, dice además, astrología, había incluso también ha estado investigando con LSD y supuestamente se pasó un verano como trabajador de un circo también, ¿no? Ajá. Decidió que iba a conectar la planta, esa planta que notó en su oficina, a la máquina de detección de mentiras. Realmente no lo hizo con un propósito, simplemente por diversión. No, claro, parece que se le ocurrió de un momento a otro, ¿no? Ajá. Ahora, dice acá, en los sujetos humanos, un polígrafo mide tres cosas: el pulso, la tasa de respiración y la respuesta galvánica de la piel, también conocida como transpiración. Si estás preocupado por ser atrapado en una mentira, tus niveles ya sea van a aumentar o van a caer. Baxter quería introducir una ansiedad similar en la planta, así que decidió que iba a prenderle fuego a una de sus hojas. Pero antes de que siquiera pudiera conseguir un fósforo o un ¿cómo le dicen? Cerillos, ¿no? En otros Oh, países. creo que sí, sí. El polígrafo registró una intensa reacción por parte de la planta. Para Baxter, la implicación era indisputable, así como también increíble, ¿no? No solo la planta había demostrado miedo, sino que también le había leído la mente, porque este señor Baxter solamente pensó prenderle fuego Claro, para... porque no estaba conversando con nadie, estaba él Claro, solo, ¿verdad? claro. Pensó prenderle fuego para Ajá. causar la reacción y al pensarlo, inmediatamente la planta tuvo una reacción a través del polígrafo. Baxter concluyó que las plantas tenían, por lo tanto, algún tipo de, como se puede decir, predicción, ¿no? Habilidad de Una predicción, no sensación, una... sensación, Ajá. ¿no? No descubierta hasta ahora, ¿no? Y él lo llamó la percepción primaria y que podían detectar y responder los pensamientos y emociones humanos. Cuando publicó sus descubrimientos, el así llamado efecto Baxter se convirtió en un éxito en la cultura pop. E incluso hubo un programa de televisión presentado por Leonard Nimoy y un libro que fue un éxito de ventas llamado The Secret Life of Plants, o La vida secreta de las plantas, ¿no? Inspirado todo esto en la investigación de Baxter. Para los que no sepan, Leonard Nimoy es el Doctor, Mr. Spock de De Star Trek, Star ¿no? Trek. Viaje a las estrellas, como le Ajá. llamaban. Baxter fue entrevistado por Johnny Carson, Art Linkletter, Merv Griffin y David Frost, ¿no? Muchos de los presentadores conocidos de la época. Incluso los ex empleados Empleadores, ¿no? empleadores, perdón. Ajá. Los ex empleadores de Baxter en la CIA investigaron la posibilidad de la comunicación entre plantas y humanos. Los científicos, sin embargo, estaban menos convencidos. Como siempre, la ciencia oficial negacionista, ¿no? Ninguno de los científicos pudo reproducir los resultados que Baxter tuvo. Un problema que Baxter explicó se debía a una variedad de calificadores post hecho, algo así, ¿no? Por ejemplo, dice acá, una hoja de lechuga no respondió a un estímulo de peligro. Probablemente, dice aquí, ¿no? Se resistió o, Se cerró a digamos, sí se cerró misma. a sí Ajá. misma, ¿no? Para protegerse.
Y como resultado, Baxter principalmente trabajó fuera del establishment, fuera de la ciencia oficial, publicando sus descubrimientos en medios como The International Journal of Parapsychology, que es el diario o el Jornal Internacional de Parapsicología, ¿no? Volumen 10 dice. Y aún así, dice, públicamente al menos, su fe nunca se rindió, ¿no? Nunca se acabó su se fe, acabó. claro. Baxter incluso continuó experimentando hasta el final, expandiendo su teoría de la conciencia no humana, para incluir incluso huevos de pollo e inclusive esperma, encontrando muchas más pruebas de lo que él llamaba algo así como la conexión fundamental o la sintonía fundamental entre las cosas vivas. Él nunca se casó, dice acá, prefiriendo la compañía de sus gatos siameses, y nunca más hizo experimentos que quemaran plantas. Y bueno, más a este artículo termina, ¿no? Si la pseudociencia de su segundo acto fuera retroactivamente llamada a la cuestión de la ciencia de su primer acto, después de todo, que es una detección de una mentira, sino una lectura de la mente, llamada por otro nombre, Baxter permanecería inquebrantable, ¿no? Alguna vez dice aquí que Baxter dijo que tal resistencia a las nuevas ideas no me importa. Tengo un verdadero y maravilloso aliado, dijo, la madre naturaleza. Y como siempre vemos que la ciencia, pues la ciencia oficial no cree, ¿no? No cree estas cosas. En este otro artículo de study.com también hablan de el trabajo de Cliff Baxter. Vamos a leerlo rápidamente para ver de qué se trata. ¿Verdad o mentira? Dice. Las plantas son capaces de tener emociones, son capaces de percepción extrasensorial. La mayoría asume que no. Las plantas no tienen sentimientos y ciertamente no son psíquicas. Podría estar en desacuerdo alguien, ¿no? Cualquier persona. Sin embargo, Cliff Baxter, dice, denunció o reveló que sus experimentos mostraban evidencia que las plantas no solo responden al estímulo físico y químico, sino que también son capaces de conocer las emociones y pensamientos de las entidades a su alrededor. Esta percepción de las plantas se hizo conocida como el efecto Baxter. Ningún otro científico ha sido capaz de obtener los resultados que tuvo Baxter. La idea permanece como una intriga para la cultura popular. Descubramos más sobre Baxter y su hipótesis. Y aquí dice, bueno, ¿quién es Cliff Baxter? Dice en 1960, Cliff Baxter fue un pionero en el arte de la interrogación o de cuestionar a sospechosos, ¿no? Para la CIA de los Estados Unidos. Durante su empleo de Baxter allí en esa agencia, él y otros investigadores fundaron la primera unidad de polígrafo de esa agencia de la CIA. Y bueno, está repitiendo prácticamente lo que hemos visto en el anterior artículo. Y aquí vamos a ver esta segunda parte que dice un pequeño experimento. Dice allí, a mediados de los 60, Baxter empezó a evaluar los usos alternativos para el polígrafo y un día, cuando estaba echándole agua a esta planta dracaena que dice acá, en su oficina, se le ocurrió el uso alternativo del polígrafo. Tuvo la curiosidad de ver si la respuesta de la planta, ¿no? La respuesta galvánica de la piel de la planta a los electrodos, ¿no? Sí, podría monitorear el movimiento de agua que tienen las plantas desde sus raíces hacia las hojas. A medida que el agua se mueve a través de la planta, causa cambios en la resistencia eléctrica, lo que significa que a medida que el agua viaja, causa variaciones en las cargas positivas y negativas que tiene la planta. Baxter, basado en su conocimiento de ese momento, esperaba que
hubiera algún tipo de aumento o disminución de la resistencia. O en todo caso disminución, dice, indicada por una línea hacia arriba en el polígrafo. Y el cambio esperado no ocurrió, así que después de 1 minuto del experimento, la planta empezó, dice, a mostrar rastros en el polígrafo que se parecían a los de los humanos. Y bueno, aquí pasa a explicar otros experimentos que habían sido ya antes hechos por otros científicos desde fines del siglo 17 exactamente, ¿no? Pero bueno, el resto de este artículo no lo podemos ver más abajo porque está, Claro, tienes que parece crearle que una bajo un cuenta. paywall o sí. Pero vamos al tercer artículo que tiene más datos. Y este artículo está publicado en Medium. Fue escrito por Nikhil Vemu. Dice acá también, ¿no? Empezando en el primer párrafo. Dice acá las llamadas, o así llamadas, criaturas vivientes de verde exuberante que nos dan sombra, comida sabrosa y simplemente no dependen de nadie para vivir. Así es como ahora definimos a una planta o un árbol. Pero luego dice, descubrí algo. Empecé a definirlas de una manera diferente. Resulta que aprendí algo, dice. Vamos de frente al segundo párrafo. ¿Qué cosa aprendí? Que las plantas expresan emociones, al igual que los humanos. Pueden sentirse felices, tristes, amar, pueden sentir el odio, el miedo, todo. Y también recuerdan a los humanos que las cuidan y también a los que les hicieron daño y muestran una respuesta específica cuando sienten la cercanía de esa persona. Y luego pasa a describir el primer experimento de este tipo, que era el que estaba describiendo en el anterior artículo, ¿no? Allí hay un tweet en donde dice que el primer experimento de este tipo fue hecho 120 años atrás. Y se le debe a este botánico y experto en física De la India. Que se llama Jagdish Chandra Bose. Shri Jagdish Chandra Bose. Sí, eso es lo que dice en el tweet, ¿no? Era un científico de la India que inventó un crescograph, un instrumento que mide el crecimiento de las plantas, notando los movimientos más leves que puedan tener, ¿no? Bajo una escala magnética de 1 en 10.000. Él dice, puso a las plantas bajo microondas, bajo venenos químicos, electricidad, varios gases y temperaturas variables y además humedad, y registró sus movimientos con su propio invento, el crescograph, y descubrió que se comportan de manera diferente bajo diferentes circunstancias. Sin embargo, probó algo mucho más grande, ¿no? Que las plantas tienen vida, sino también, no solo que las plantas tienen vida, mejor dicho, que también tienen sentimientos. Ahora, hay un acrónimo acá que explica más o menos qué detalles tienen las plantas con respecto a sensibilidad, crecimiento, reproducción, nutrición, etcétera, ¿no? Pero en el siguiente párrafo ya va a explicar lo que hizo Cliff Baxter. Dice Cliff Baxter, quien falleció a propósito en el año 2013, fue un especialista en interrogación de la CIA y famoso por sus pruebas no convencionales a las plantas, ¿no? Con su polígrafo o detector de mentiras. El polígrafo es esencialmente usado para probar si es que los sospechosos están diciendo la verdad o no. Pero en el siguiente párrafo,
ya empieza a explicar cuáles fueron los descubrimientos de Cliff Baxter. Y aquí es donde vemos algo más de detalles de cuáles fueron los experimentos que hizo, ¿no? Una planta leyó su mente, como dijimos, ese fue el momento número 1. Baxter quería saber si la planta experimentaba dolor, así que decidió prenderle fuego a una de las hojas de la planta en su oficina, y algo interesante ocurrió. A medida que pensaba ir a buscar los cerillos o los fósforos para prenderle el fuego, el polígrafo mostró un incremento en el gráfico. No solo la planta indicó su miedo, sino también que leyó su mente, porque él ni siquiera había obtenido los cerillos o los fósforos. Momento número 2. Una planta se quejó de un tipo que la pisó. Un día Baxter conectó 2 plantas dentro de una habitación a su polígrafo y le pidió a sus 6 asistentes que vayan dentro de esa habitación y salgan, y con solo una de esas personas haciendo que pise una de las plantas. Y también les pidió que no revelaran quién lo hizo. Que no le dijeran. Que no le dijeran, claro. ¿no? Ajá. Y estas personas hicieron exactamente eso, ¿no? Sus asistentes. Luego Baxter fue dentro de la habitación y le pidió a los 6 asistentes que entren uno por uno. Para las primeras 5 personas, las plantas no mostraron ninguna diferencia. Pero para la última persona, el polígrafo saltó tremendamente, revelando al malhechor, ¿no? Esto probó que las plantas recuerdan a las criaturas que interactúan con ellas, ya sea de manera positiva o negativa. Wow. Momento número 3. Las células del cuerpo responden a tus emociones, y ya estamos hablando aquí del cuerpo humano, ¿no? Incluso cuando esas células ya no están dentro tuyo. Con experimentos repetidos, Baxter descubrió que una persona o las células de una persona puestas dentro de un tubo de prueba, un tubo de ensayo, respondieron electroquímicamente a los estados emocionales del donante de esas células. Incluso cuando estaban fuera de la habitación, fuera del estado o incluso fuera del país. Wow. Hizo pruebas incluso hasta con personas en otros países, ¿no? Con las células tomadas como muestras de su cuerpo. Por ejemplo, dice acá, una célula de esperma, obviamente fuera del donante, ¿no? Se comportó salvajemente cuando al donante le hicieron inhalar un químico que se llama amyl nitrate, ¿no? Luego, unas muestras de células del rostro. Del interior del cachete. Sí, ¿no? Sí, de algunos sujetos reaccionaron a sus emociones cuando a estos sujetos los enviaron de vuelta a sus hogares a que vean un programa preseleccionado de televisión, el cual posiblemente hizo que hayan esas respuestas emocionales, ¿no? Y la mayor distancia a la que se hicieron estas pruebas de las células y el donante de las células fue de aproximadamente 300 millas de distancia, ¿no? Y también creía el Dr. Baxter que funcionaban desde el espacio. Dice acá, si Elon Musk lee esto, probablemente va a enviar a Laika número 2 a Marte para registrar sus experiencias con un polígrafo. ¿Qué más dice aquí? Dice, y es una pregunta obviamente muy válida, ¿no? Quizás los donantes de sangre o de órganos, o la sangre o los órganos donados, mejor dicho, quizás aún responden a las emociones de quien los donó. Es una muy buena pregunta. O quizás responden a quien aceptó esa donación. Descubriremos una nueva paradoja hoy. Y bueno, momento número 4. Las plantas incluso le dicen que descanse en paz a las bacterias. Baxter una vez echó un contenedor de agua hirviendo en su lavatorio, en su caño, como le llaman en nuestro país,
porque necesitaba ese contenedor para algo diferente, para otro propósito. Y las plantas respondieron inmediatamente a esto. En ese momento Baxter no entendió por qué, ¿no? Por qué las plantas Habían se alteraron reaccionado. cuando Ajá. él tiró el agua hirviendo al caño o al lavatorio. En otro experimento, Baxter puso una copa de yogurt, este producto lácteo, ¿no? Y echó gotas de antibiótico dentro de esa copa de yogur. Otra copa de yogur que estaba cerca y conectada obviamente al polígrafo mostró una inmensa respuesta a la muerte de las bacterias en la copa donde se había puesto el antibiótico. O sea, la bacteria del yogur muere cuando le echas antibiótico. Sí, O sea, y ¿qué le hace a nuestros cuerpos? buena pregunta. Y la segunda copa de yogur Reaccionó, reaccionó obviamente. violentamente. Ajá. Entonces Baxter descubrió que responden a la muerte. Y en el primer caso, en el caso de el agua hirviendo, resultó que era porque las bacterias que siempre hay en el lavatorio Oh. murieron con el agua hirviendo Claro, que él tiró no era por al el lavatorio. mueble, era por la bacteria que existe en el mueble. Las bacterias que estaban en el wow. lavatorio Claro. murieron con el agua hirviendo y por eso la planta reaccionó, porque las bacterias estaban muriendo, ¿no? Claro, el agua hervida. Ahora, ¿cuál es la señal que estaban registrando esas células, ¿no? Que esas células perciben? Baxter dijo, no lo sé. Dijo que no creía más bien que las señales fueran transmitidas a distancia, sino más bien que se teleportaban, porque incluso trató de obstruir las señales de las células usando plomo y otros materiales, pero aún así las reacciones eran transmitidas de la misma manera. Es decir, por ejemplo, si por más que él las células las metiera en una caja de plomo, que es sabido que resiste cualquier tipo de transmisión de onda electromagnética, por ejemplo, Igual la sentían. igual lo sentían. Wow. Es decir, que esas señales de emoción del donante de las células a sus células están siendo transmitidas a través de otro medio, ¿no? Por eso el siguiente párrafo dice, no le toma ningún tiempo a la señal el moverse a largas distancias. Simplemente va al instante sin ningún retraso. Y por eso se pregunta, ¿no? Quizás a través de otra dimensión. Pienso que, el autor del artículo dice, ¿no? Pienso que la telepatía entre gemelos, ¿no? O mellizos funciona de la misma manera. Ese es otro tema que deberíamos tratar después. Sí, hay mucha información al respecto también, ¿no? Y bueno, aquí hay una cita a otro documento que habla de los experimentos de Baxter y qué pensaba él, ¿no? Dice que Baxter dijo que esa señal entre las células y el donante de las células funciona como cuando oras a Dios, ¿no? No le tomaría tiempo en llegar a esas oraciones, ¿no? En llegar a Dios, incluso si tuviera que viajar hasta el otro lado de la galaxia, ¿no? Si tus oraciones viajaran solamente a la velocidad de la luz, tu piel y tus huesos pues estarían descompuestos para el tiempo o para el momento en que Dios lo escuchara, hablando de que esté Dios en el otro lado de la galaxia, ¿no? Pero si dices que Dios está en todos lados, pues la oración no tiene que viajar. No tiene que viajar, ¿no? Llega inmediatamente. Baxter dice acá también que descubrió que se deprimió cuando se enteró lo que la comunidad científica, la ciencia oficial estaba diciendo, pues, ¿no? Se sintió deprimido cuando la comunidad científica se rehusó a creer sus descubrimientos y además los ridiculizó. Ajá. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Se dice que es una respuesta típica a las teorías controversiales o nuevas, ¿no? El principal problema fue la repetibilidad de los experimentos de Baxter. Cuando Baxter previamente planeó prenderle fuego a una hoja de la planta, él verdaderamente tenía esa intención, ¿no? Con toda su voluntad.
de verdad él pensaba prenderle fuego a la planta. Y esto pues Fue lo que la asustó. fue lo que alteró a la planta, ¿no? Sin embargo, ante un grupo de científicos, él no podía pretender solamente encenderle fuego a la planta, ¿no? Porque la planta leía su mente y comprendía que solamente estaba pretendiendo hacerlo. Yeah. Y así que de esa manera la planta no respondía, porque la planta Se daba cuenta. verdaderamente percibe las Ajá. emociones. Así que no pudo probar sus descubrimientos en el día D, dice, ¿no? En el día que tuvo que pues, mostrarle a otros científicos. También sugirió que los nuevos experimentadores no estaban verdaderamente teniendo la voluntad de afectar la planta de ninguna manera, ¿no? Tenían que hacerlo porque si no el experimento no iba a funcionar. Y tenían que afectar la planta, pero de manera, como se dice, sin intención, pero con intención real, ¿no? Sin intención Sin falsa. intención, pero con intención. Claro, algo así. Es verdaderamente difícil lograr tener una Engañar. fuerza de voluntad. Claro, porque una cosa es que una tal, persona ¿no? engañe a otra, pero tú no estás sintiendo Lo que según verdaderamente lo que le explica es la planta. intención Ajá, de esa persona, ¿no? exacto. La planta sí lo Sí. siente. Ahora, ¿cómo? Vaya Sí. usted a saber. Aquí más abajo explica lo siguiente, ¿no? El principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, simplemente establece que en este aspecto, ¿no? No puedes pretender ver un electrón mientras éste gira. Si lo ves, el electrón lo sabe y entonces no podrías ver cómo se comporta cuando no lo estás viendo. Así de simple. No puedes pretender dañar una planta porque es como si la planta lo supiera todo. Es lo que dice literalmente, ¿no? Sin embargo, los científicos no pudieron, de cualquier manera, ¿no? Tampoco pudieron contrarrestar el hecho inexplicable de las señales transmitidas, ¿no? Los descubrimientos de Baxter aún permanecen como un enigma para toda la humanidad y me imagino que ciertos experimentos científicos deben saber de qué se trata, pero obviamente no lo van a decir públicamente porque no quieren que sepamos que todos estamos, digamos, conectados, ¿no? No quieren que sepamos cuál es el verdadero poder de nuestra mente y cómo esto se conecta con el resto del universo y el resto de seres que existen en el universo, como las plantas, ¿no? Ahora, mi pregunta es, si nos podemos comunicar aparentemente con las plantas, me imagino que también debe ser con los animales y demás, también sería lo mismo con seres fuera del planeta, ¿verdad? Obviamente. Obviamente. Debería funcionar igual porque todo, aparentemente todo está conectado. Todo el cosmos, es todo el universo. Como dije al principio, todo el universo que vemos, al menos con nuestros 5 sentidos limitados. Y más allá tal vez. Claro, el sexto todavía mucha gente como no sabemos usarlo. Claro, pero como menciona acá, otras dimensiones. exactamente, ¿no? Ahora, mucha gente pregunta también, perdón, Sí. si existen muchas dimensiones o seres multidimensionales. Si lo pensamos bien, en el fondo, los seres humanos también somos seres multidimensionales porque tenemos diferentes cuerpos, ¿no? El cuerpo astral, tenemos el mental superior, el mental inferior, el cuerpo físico, que es el más denso, pero también tenemos lo que anima nuestro cuerpo, que vendría a ser el alma. Es decir, tenemos varios cuerpos también, ¿no? Otro video. Es como que estamos viviendo en varios niveles a la vez, ¿no? Mientras estamos encarnados. Y esto me hace recordar también lo que dice Newton, que dicen las almas entre una vida y otra. Que dicen que mientras estamos encarnados, no solo estamos acá en el cuerpo, sino también la mayor parte en realidad de nuestra alma está todavía allí. Que la mayoría de gente envía solamente un 25% de su alma cuando encarna. E inclusive han hablado, bueno, en ese libro hemos visto que también habla de que puedes encarnar en diferentes, no realidades, sino diferentes... en más de una persona a la vez. Exacto. Ajá. Sí. Me recuerda al programa ese que vimos de Rick and Morty. ¿Te acuerdas cuando está el Rick con los nietos y comienzan a ver diferentes líneas de tiempo. Líneas de tiempo. ¿No? Realidades. Algo así, ¿no? Sí, hace un tiempo leí sobre unos estudios que hicieron, no recuerdo en qué país,
que dice que si un árbol de un tipo, ¿no? De una clase, de un tipo, siente que un árbol, que otro árbol del mismo tipo, estamos hablando del mismo tipo, si no me equivoco, está lejos y le falta agua, por sus ramas le lleva agua. ¿Por sus raíces será? Perdón, por sus raíces, no por sus ramas, Sí. por sus raíces le lleva agua. Subterráneamente, claro. Claro, Sí, sí, sí. Entonces también ahí estás viendo la Hay comunicación que hay, claro, claro, porque una planta está sintiendo el llamado de la otra y necesidad. trata de ayudar, ¿no? Ajá. Y esto también me hace recordar cuántos videos hemos visto en las redes sociales de los animalitos preocupándose por otros, inclusive de especies Oye, de diferentes, otras ¿no? especies, Hemos visto, claro. por ejemplo, Cuando cruzan las pistas, están claro, por ejemplo, heridos. recuerdo un video de un perrito cuidando de un ave que estaba herida, tirada en Yes. en una acera o en el camino, ¿no? En un Sí, camino sí lo y vimos. estaba tratando de llamar la atención para que no la pisen, ¿no? Ajá. Ya estaba, Automóviles se u otras ponía personas. delante de los La carros para que protegía, el ¿no? carro se Y lo desviara. mismo de un perro con otro perro y así, Ujú. pero también he visto de diferentes De especies diferentes especies, que preocupándose es lo más raro. una por otra, Yo sí. la vez pasada vi de un perrito que este pez se había como salido del agua un poco y estaba en aguas muy poco profundas que no podía, pues, Se estaba ahogando, se estaba entonces, ahogando. Y claro. este perrito era un perrito cachorro, ni siquiera un perro adulto, y tratando de empujarlo y empujarlo. Para meterlo al agua más profunda, claro, ¿no? Después se visto también de un ave que sacaba comida de algún sitio y se la daba en el agua al pez. El pez salía un poco, ¿no? Sacaba un poco, qué sé yo, Sí. su cuerpo y el pajarito, el ave esta, le Ujú. daba literalmente de su pico al hocico al pez. Sí, me parece haber visto también otro video en donde un ave Sí. un poco más grande ya trata y logra, creo, salvar a un perro que se estaba ahogando, me parece. Ah, esa no la Algo así recuerdo. me parece Puede haber visto. ser, Pero hay puede un ser. montón de videos de ese tipo. Y eso demuestra también la conexión entre los seres, ¿no? Incluso Entre de los seres en diferentes general, especies, claro. claro. Seres, plantas, ¿no? Animales, de todo tipo. Así que este es un tema que da pues para mucho más y lo que Baxter descubrió definitivamente debería tomarse en serio, pero como sabemos la ciencia oficial No lo va a jamás hacer. va a tomar en serio esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es todo por este video. Eso es todo, señores. Sí, nos comunicaremos en el próximo. Vamos a tratar de llevarles temas como este, que son importantes también, ¿no? Porque es importante tener conciencia de que todo lo que uno hace está conectado al resto y tiene consecuencias con el resto del planeta y por lo visto con el resto del universo también. Todo lo que hagamos, bueno o malo, siempre tiene consecuencias. Así es. Bueno, nos conectamos en el próximo Gracias. video. Chau.